Otro tema importante tiene que ver con los extranjeros que delinquen en la mira en la Argentina. 2.200 a punto de ser deportados. Se abre el debate en un país con una frontera muy generosa como la nuestra, pero con problemas de mucha inseguridad. Extranjeros en la mira. Extranjeros deportados. 1000 inmigrantes serían expulsados de la Argentina en los próximos días. El gobierno anunció que se trata de extranjeros con antecedentes penales y reveló que el 20% de los presos en causa por drogas no son argentinos. En el último tiempo, y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas que están detenidas. Toda una cantidad de delitos que no permiten que sigan estando en el país cuando son condenados. Ya se acabaron los recursos. El Estado argentino ha dispuesto que estas personas deban ser expulsadas. Argentina tiene que proyectar un país de inclusión y es sostenible una política migratoria abierta en la medida que tengamos Dirección Nacional de Migraciones, tengamos orientación de la migración hacia dónde va. Nosotros tenemos una frontera que en muchos lados se cruza una calle y está en Brasil o la Argentina, Paraguay o la Argentina, Bolivia o la Argentina. Argentina no tiene controles de nada, no los tuvo casi nunca. Se abrió completamente el tema migratorio. Tienen algún tipo de irregularidad con su presencia en el país, son sorprendidos infraganti en la comisión de un delito. Van a ser extrañados. Echarle la culpa al extranjero, pretender estigmatizar al extranjero en este país es por lo menos ridículo, ¿no? Si bien a nuestro país tenga un poquito de respeto, también hacia nosotros. Es lo que se enseña en la escuela, que la Argentina es inclusiva, pero falaz total. La verdad que la Argentina es un país de una generosidad absoluta. Creo que también queremos ver que haya reciprocidad. Muchísimas personas que entran al país entran mediante mafias. Migraciones ha construido un listado de personas que están impedidas de estar en el país porque han cometido delitos y esta es una primera parte de un programa más extenso que será llevado al Parlamento de la Nación. Florencia. Bueno, en línea con lo que veníamos hablando en realidad anteriormente, el gobierno también está preparando una batería de medidas para endurecer la política migratoria. Estas medidas apuntan a expulsar a los extranjeros que cometen delitos, crear un fuero especial para atender los casos de inmigrantes, establecer un mayor seguimiento a los casos de delincuentes que no hayan sido erradicados en el país. Se estima que hay 2.200 extranjeros en condiciones de ser expulsados. Listos para partir. ¿Qué dicen off the record en el gobierno también? Dicen, ¿sabes cuánto te sale un preso? Sí, ahora que estamos hablando de plata, presupuesto. ¿Tenerlo acá? Tenerlo acá, un preso en una cárcel, no menos de 30.000 pesos por mes. Por mes. Considerando que tenés que pagar la seguridad, la seguridad, comida, enfermería, traslados. Entonces dicen, y existe en todo el mundo un sistema de reciprocidad para que los extranjeros cumplan con las condenas en sus países de origen. Vamos a apuntar hacia eso. Estamos hablando de extranjeros que cometen delitos. Sí, claro. Pero pongámoslo en números, pongámoslo en números, porque la ministra Bullrich recién hablaba de un 20%. Y es una cifra que a mí me impactó. Claro, entonces fui a buscar los datos efectivamente del servicio penitenciario. Esos datos no es que no sean ciertos, pero están de alguna manera manipulados en este contexto. ¿Por qué? No, porque esos están vinculados con casos de narcotráfico. Ahora, en el caso de la delincuencia común, la cantidad de extranjeros vinculados con el delito es entre el 5 y el 7%. Volvemos al número de los menores, 5 y 7% y van con todo. Perdón, hago una pregunta y voy a presentar invitados. ¿Qué hacemos con los 2.200? ¿Los deportamos o los dejamos acá? Pero lo que no se entiende, yo estaba escuchando hoy al director nacional de Migraciones que ya dice 954 a nivel nacional extranjeros ya podrían ser deportados por distintas causas. ¿Por qué no lo hacen? Claro, hagan. Si ya lo pueden hacer. ¿Por qué no? Pero voy a están esperando la resolución judicial. Sobre otro 2.200. ¿De quién depende sacarlos? No. A ver, en realidad, digamos, hay un acto administrativo de expulsión que lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Lo que decidió el gobierno, porque, digamos, nos acusan de que violamos los derechos y demás, es
que esa decisión que ya se tomó desde el Poder Ejecutivo la tome sea la justicia. homologada por la justicia. Perfecto. Para que sea un doble control y salgan como voy a presentar acá amigos que son de países hermanos, de países limítrofes y están aquí en la Argentina. El señor Jorge Torres es periodista peruano. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por acompañarnos. Edwin Álvarez es ciudadano boliviano, aquí también en la Argentina. ¿Cuánto hace que estás? Hace años. ¿Toda la vida acá? Desde los 5 años. Desde los 5 años. Y el ex cónsul paraguayo Jorge Riquelme. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Cómo toman esta medida? Porque estamos hablando de extranjeros, pero dentro del ámbito del delito. Esto está absolutamente claro, como nos pasaría a cualquier argentino si cometemos un delito en cualquier país, ¿no? Para empezar, vale aclarar, Pablo, de que el Estado de Paraguay no va a objetar ningún tipo de sentencia de connacionales en el extranjero. Del mismo modo que ciudadanos de Paraguay son sometidos a un juicio local y condenados, sentenciados, como ocurre con argentinos dentro de la República del Paraguay. Y después existen los beneficios que mencionaron anteriormente dentro de la ley migratoria de la República Argentina, la 25.871, donde es recíproco entre Paraguay y la República Argentina, donde el consulado solicita, mencionando convenciones donde están adheridos Paraguay y Argentina, la Convención de Viena de Asuntos Consulares de 1963, y donde dice que un ciudadano de Paraguay en la República Argentina, cumpliendo mitad de condena, puede hacer solicitud del beneficio de la expulsión, pero es una expulsión condicionada. Es una expulsión donde va a su país, queda en libertad en ese país, con la restricción de volver a ingresar a la República Argentina. En su país, en Paraguay, si un argentino o cualquier extranjero comete un delito, es deportado. Si solicita ese beneficio, sí. Si no lo solicita, no. Queda a criterio del detenido. Porque tenemos que mencionar que pueden haber detenidos que están en la Argentina con una condena de 8 años. A los 4 puede ser expulsado. Pero ¿qué pasa? En la Argentina tiene una casa, tiene esposa, tiene hijos. Familia, claro. Y quizás no quiera ser expulsado. Exacto. Quizás quiera cumplir... No, el 100% de la condena, 3/4 partes puede solicitar una libertad condicional y seguir viviendo en la República Argentina sin ser expulsado. Jorge, ¿cómo es en Perú? ¿Cómo es en su país? Bueno, primero quiero aclarar algo porque no vaya a ser que se torne, como pasaba en los años 90, un tema de casa de brujas, ¿no? Porque pasa, y es lamentable, es cierto, gran cantidad de delincuentes que ahora se ha dado en estos últimos días, lamentablemente es de nacionalidad peruana. Entonces no puede ser que después se estigmatice peruano igual delincuente. Antes se titulaba, salía en los 90, los títulos en la televisión o en los diarios, delincuente peruano, ¿no? Después eso se sacó, el de poner la nacionalidad. Y volvemos a lo que me estás preguntando de Perú. Nos está pasando bastante con el tema de la migración venezolana. Hay más de 350.000 venezolanos que han llegado a Perú. En la tierra de ustedes. Exactamente. El 65% está altamente calificado, pero el otro porcentaje ha estado delinquiendo. En Perú, la expulsión es un tema migratorio por faltas. O sea, porque no cumplió un trámite administrativo y demás. Justo hoy... ¿Y qué hacen ahí? ¿Lo sacan del país? Por temas administrativos, sí. Justo hablaba hoy con abogados, con amigos abogados. Si no había el tema de fragancia, es decir, que te capturaron un hecho delictivo y te expulsaban. Está en miras un proyecto, como se está tratando acá en la República Argentina, para que eso ocurra. ¿Por qué? Por la gran medida de extranjeros que han llegado también al Perú y están delinquiendo, en este caso, de nacionalidad venezolana. O sea, totalmente de acuerdo. Y como decía acá el hermano paraguayo, el que está delinquiendo va a tener que... Exacto. ¿no? Edwin, en Bolivia, ¿cómo lo manejan? Porque acá también... Hay cualquier cantidad de bolivianos que viven de lo mejor, que han formado su familia, que coexistimos en vínculos, que no tenemos ningún tipo de problema. Esto es para el que comete un delito, esto está absolutamente claro. Yo creo que el tema de la delincuencia ha sido uno de los flagelos a nivel mundial que ha evolucionado a nivel mundial. No creo que sea netamente en la Argentina, sino que la delincuencia ha evolucionado a nivel internacional. Creo que Bolivia también puedo hablar desde acá, ¿no? Porque también convengamos que las leyes bolivianas tienen también su castigo a los delincuentes. ¿Deportan? ¿En Bolivia deportan? Y yo creo que sí, tiene que aplicarse la deportación, me imagino. Yo hablo desde la colectividad boliviana radicada en la Argentina, que creo que era la temática que me habían expuesto para hoy. Exacto. Perdón, Pablo, decir algo quiero aclarar, hacer una aclaración con respecto a lo que decía él. Aparece Flor. No, quiero hacer una aclaración porque es importante. Una cosa es lo que dice el ex cónsul, que tiene razón, que existe hoy, que es una persona extranjera condenada por un delito puede elegir a mitad de condena ser
digamos, expulsado y se va libre a su país y no puede volver a Argentina por el tiempo que Argentina le ponga. Lo que se está tratando hoy es, en el análisis migratorio de una persona que ingresa, como decía el periodista de Perú, en el análisis migratorio ver si tiene antecedentes, si puede sobrevivir, si tiene, digamos, los papeles al día, y a partir de ahí el Estado argentino tomar una decisión de que ingrese al país o se expulse sin que ingrese. Eso es lo que se está discutiendo ahora, que es lo que se va a presentar. Pablo, fíjate. A ver. Bueno, yo por cuestiones profesionales trabajé bastante en España. En España hubo un verdadero desastre cuando se disolvió la Unión Soviética. Todos esa mano desocupada de militares se dedicaron al delito. Pero al delito más terrible, eso que estábamos hablando recién. Usted me dijo 8 de cada 10. 8 de cada 10 presos en España son extranjeros. Y hubo la misma digamos, el mismo debate en España. ¿Por qué los mantenían? Costaban fortunas. Entonces decían, ¿por qué los mantenían? Entonces el convenio es llevarlos al país de origen en aviones pagados, y listo, llevarlos, pero que se cumpla la condena en la cárcel del país de origen. En su país. Doctor, ¿qué opina de este tema? Bueno, evidentemente el derecho que tenemos los nacionales respecto de los extranjeros de entrar, salir y transitar por el territorio, allá la igualdad que hay entre nacionales y extranjeros, en el caso de los extranjeros no es igual, porque a los argentinos no se los puede deportar, a los extranjeros sí. Lo que nos tenemos que preguntar es qué queremos hacer con un extranjero que delinque. Algunos dicen, la Argentina se ha nutrido de extranjeros, nos ha ayudado a crecer. Bueno, acá muchos dicen, son pocos, no pasa nada, no se escucha el hecho de que sean pocos no quiere decir que sea una temática a abordar, el de las menores es una temática a abordar. Hoy, en el bloque anterior hablábamos de los menores, ahora de los extranjeros, y se habla de porcentajes que son bajos. Pero entonces, por ser porcentajes bajos, no se habla del tema. Me parece que el tema es necesario abordarlo desde una perspectiva integral de prevención, como decía ella, hoy para todo el mundo, no solamente para nosotros, los mayores, los menores y los extranjeros, y a partir de ahí tratar de resolver... Para usted hay que expulsarlo cuando está justificada la causa, terminar con el asunto. Jaime, ¿vos qué pensás? Sí, pienso que hay que tomar medidas, y pienso que hay que ir también a las causas de por qué ingresan gente que delinque por las fronteras, que en el caso del norte argentino, vinculado al tema de los honestos, las fronteras son coladores. Coladores, pero el tema de drogas. No los traen a propósito para votar. Estamos hablando de los que delinquen acá cuando tenemos un colador gigante que miramos para el costado, no nos ocupamos de ver si tienen antecedentes, que para qué vienen, cómo entran. Entonces, a mí me parece que el problema hay que tratarlo integralmente, porque si lo que vamos a hacer es un tema estrictamente para el extranjero que delinque, pero no vamos a cuidar lo que ingresa... No, pero perdón, me parece que es un tema que unió, como acá todo está dividido en política, unió en su momento a Bernie, une a Patricia Bullrich, une en este caso también a Pichetto. Me parece que no hay discusión acá, ya que todo están discutido políticamente. Digo, es mucho más sencillo. Cristina, la escuchábamos en el informe, ¿no? Por eso digo, mucho más sencillo. Es el gobierno del vamos a hacer que nunca hace, ¿no? Es el famoso amar. Mirá que te pego, ¿eh? ¿Viste cómo se van a pelear? Que dice, mirá que te pego, mirá que te pego. Y nunca. Pero la señora dice que depende de la justicia. Digo, dejen de pedir permiso. Doble conforme ahora, porque si no se meten impugnación. Quieren firmar algo, un papel, y le piden permiso a la otra mano para ver si pueden agarrar con esta. Macri puede disponer. Sí, puede deportar. Igual que lo haga Macri. Para recortar sueldos. Pero nosotros estamos tratando de acomodar un desacople. Pongo un ejemplo cortito. Yo no voy a estigmatizar al hermano pueblo de Colombia. Pero nosotros, en el análisis del crimen organizado que hacemos, tenemos una investigación en donde la desmovilización de las fuerzas paramilitares colombianas que estaban vinculadas al narcotráfico terminan desperdigándose por un montón de lados y haciendo pequeñas colonias en el interior, en este caso de Santa Fe, no voy a especificar para no adelantar. Ahora, ¿eso es estigmatizar? No, es analizar si esos colombianos vinieron a laburar el campo argentino o vinieron a hacer ya cerrás, Alicia. Yo tengo un libro escrito sobre la inmigración italiana en la Argentina. Y es absolutamente incomparable la inmigración que tenemos en este momento de países vecinos con aquella inmigración de aquellos viejos
viejos ya y muertos, muchos de ellos, que vinieron a laburar y a construir un país. ¿Por qué? La realidad que estamos viviendo... No, pobres iguales. Pero vinieron a trabajar. Alicia, acá los amigos dicen que la apreciación... Alicia, en muchos casos no. Alicia, acá los amigos estoy en de desacuerdo. Perú, de Bolivia y de Paraguay dicen que la expresión suya es muy violenta. No, estoy en desacuerdo con lo que dice, porque si bien es cierto, se está tomando hoy, empecé mi disertación hablando acerca de no se estigmatice, muchos de los extranjeros que hemos venido acá, hemos venido a estudiar. En el caso mío, mi padre es peruano y mi madre es argentina. Entonces decían, cuando estábamos en Perú, la universidad la vas a hacer en la Argentina. Y a eso vinimos. Si usted va inclusive al diario, cuando solicitan médico, dicen médico nacionalidad peruano. Cuando usted va a buscar empleadas de casas particulares, las empleadas de casas particulares son peruanas. Los enfermeros que trabajan en varias clínicas o nosocomios son peruanos. O sea, esa gente no ha venido a delinquir. Esa gente ha venido a trabajar, a forzar un mejor porvenir, debido en que en un momento coyuntural que viví en el Perú en la década del 90, con el tema de Fujimori, con el tema del terrorismo que nos azotó, hizo que mucha gente migrara para poder buscar nuevas alternativas. Alicia, ¿quiere aclarar algo de eso que dijo? Porque acá Jorge también quiere contestar. Lo que yo quise decir es que ha variado enormemente el criterio de los inmigrantes y la situación sociocultural personal de cada uno de ellos. Y porque vinieron legalmente. Jorge. Yo pienso algo totalmente contrario a lo que manifiesta la señora dentro de su opinión. Nosotros los ciudadanos de Paraguay somos personas honestas, trabajadoras. Literalmente, en este tiempo de la historia de la República Argentina, somos protagonistas de la construcción de este país. Uno va caminando por un edificio en construcción y grita un saludo en guaraní y responden en guaraní. Son paraguayos los que están trabajando. Y estamos, como dije anteriormente, literalmente colaborando y aportando en este tiempo de la historia con la construcción. Y esos edificios antiguos fueron hechos por los italianos en su mayoría. Entonces no somos peores que los italianos del siglo pasado. No estoy diciendo eso. Grete, por favor. Yo creo que acá de fondo, de nuevo, el gobierno se jacta de plantear una visión totalmente distinta a cuál sería el análisis de fondo. Hay una visión economicista de esta estigmatización hacia la comisión de delitos de parte de inmigrantes. Si analizamos las cifras, entre enero y noviembre, el 83% de los delitos fueron cometidos por argentinos. Estamos hablando de una cifra irrisoria. Y estamos hablando también de cuánto nos cuesta un preso. Hay que modificar el sistema penal. Los presos se tienen que pagar la estadía. Pero vos, ¿qué harías? ¿No los deportás porque son pocos? Estamos hablando de 30.000 pesos mensuales, recién hablamos que... por preso. Bueno, pero entonces, porque me cuesta, no, hay que modificar el sistema. El preso tiene que trabajar para poder pagar la estadía. El tema de salud, el tema de atención... pero vos no lo deportás. Porque son pocos. No pasa por el tema de deportación, pasa por otra cuestión. Hay que modificar el sistema penal. Estamos hablando de cuánto nos cuesta. Entonces hay que modificar el sistema del encierro. Y otra de las cuestiones... Un segundito. Otra de las cuestiones... Este año, el 25 de octubre, la legislatura sancionó... El 25 de octubre se aprobó el nuevo Código Electoral, a partir del cual va a haber empadronamiento automático. Desde el 2021 van a estar habilitados los inmigrantes para elegir autoridades locales. Porque de los 5.000 que se empadronaron, solamente votaron 5.000. Y hay 15.000 que se habían empadronado y votaron 5.000 en el 2015. O sea que el gobierno habla de un nuevo código electoral para habilitarles el voto automático, y sin embargo se los está persiguiendo por comisión de delito. Pero porque el que va a votar no está choreando. Si está choreando, tiene que ir preso, no va a ir a votar después. Ya voy por ahí otra vez. Gustavo, por favor. Yo creo que es mucho más fácil solucionar desde la base. Vos tenés dos formas de entrar a un país. O por turista, que tenés 3 meses para volver, o pedir una prórroga, o por pedido de documento. Cuando vos entras por turista y el tipo se quedó delinquiendo, vos sabés que está ilegal, lo tenés que echar. Claro. Y lo podés deportar. Punto. En el otro, viene para pedir el documento y le piden teóricamente antecedentes penales. Si no viene para estudiar o para trabajar y tiene antecedentes penales negativos, no puede entrar tampoco. Entonces, no tenemos que ver cómo lo echamos, tenemos que ver cómo hacemos para que venga gente que sume. Exacto. ¿Cómo hacen todos los países del mundo? Ahora, lo interesante es que de los 954 personas extranjeras que por distintos motivos pueden ser expulsados. Ya. El gobierno no lo hace porque tiene miedo de que los organismos de derechos humanos, la izquierda diga,
no respetan. Disculpame, una Gracias, cosa, caballeros. Y Bueno, aguante Perú, Bolivia gracias. y Paraguay. No, yo quería aportar algo, ¿no? Lo último que cierro. Sí, sí. Cortito. Nosotros, o sea, desde la colectividad boliviana, como bolivianos, hemos construido y hemos aportado incluso en la fundación de lo que fue la Argentina. Tenemos que aportar también eso, tenemos que hablar de eso también. O sea, la colectividad boliviana ha sido pionera y ha derramado sangre en la construcción, por no decir que ha construido y ha formado parte del primer gobierno constitucional, ¿no? José Cornelio Saavedra ha sido parte y la colectividad boliviana también hablemos del aporte en construcción, en la verdulería, hablemos en lo textil, en la vida, o sea, nosotros creo que hemos sido parte fundamental de una estructura de construcción fuera de esto y no quisiera que se lo reconocemos y lo valoramos. Y no quisiéramos que se estigmatice y tampoco sea una cacería de brujas. Gracias a los tres, gracias Jorge, gracias. Muchas gracias.